gracias por la invitación. Cada vez más este evento atrae a muchos más interesados en esta área o en este tema. Las infecciones del tracto urinario siempre han implicado un desafío continuo. Disculpa. Desde el diagnóstico hasta el tratamiento tenemos muchos más pilares para, desde el punto de vista fisiopatológico, entender este tipo de enfermedad. Sin embargo, todavía existen muchos y grandes vacíos. Las últimas guías o las recomendaciones del ICSA 2019 actualizadas en el mes pasado pretendían responder ciertas preguntas con respecto a eso, pero lamentablemente quedaron muchas más preguntas que respuestas. Desde que se describió la primera infección urinaria en Egipto, 1550 años antes de Cristo, que ellos trataban pues, de manera pues, muy religiosa hasta ahora, hemos tenido grandes avances. Sin embargo, uno de los primeros desafíos en cuanto a lo de la infección urinaria es cómo definirla. Y conforme hablábamos hacía 2 años, en el simposio de resistencia de ese momento hasta ahora, mucha gente tenía una definición aleatoria personal de lo que debía ser complicada o no. En los últimos 2 años no ha habido mayor avance. La infección urinaria se define como complicada o no en presencia de un árbol urinario con alteración estructural o funcional, o la presencia de una enfermedad subyacente que predisponga o que haga que el pronóstico del paciente sea peor a que si no tuviera ese factor de riesgo. Y nuevamente este es el primer desafío. Nosotros tenemos a pensar que la cistitis, por ejemplo, la infección urinaria recurrente, tienden a ser infecciones urinarias no complicadas por definición por sí mismas, pues porque son infecciones urinarias usualmente de tracto bajo, pero resulta que un paciente con cistitis puede ser una forma de infección urinaria complicada, por ejemplo, en presencia de un CA de vejiga o de cuello uterino en una paciente, y una pielonefritis que nosotros usualmente consideramos que de entrada por ser alta es complicada, no necesariamente va a ser así. Por ejemplo, una persona puede tener pielonefritis en enfermedades subyacentes que tolera la vía oral y se le puede asignar o dar un tratamiento antibiótico ambulatorio y no necesariamente hospitalario por ese hecho. Hay otra serie de definiciones crepusculares con respecto a esto: la infección urinaria recurrente, la infección urinaria a catéter, la infección urinaria en hombres y la urosepsis. Con respecto a la urosepsis por sí. Bueno, entonces la presencia de urosepsis per se para la mayoría de estudios de investigación y de las guías de práctica clínica alrededor del mundo es considerada como infección urinaria complicada. Sé que muchos de los presentes han escuchado de esta clasificación de Orenuk, que es basada sobre todo en los consensos y las guías que las sociedades de urología han desarrollado en el mundo. Esta clasificación es de origen europea, pero ha sido adaptada por varias sociedades en Latinoamérica y en Norteamérica, donde tenemos la clasificación basada en un tipo, basada en la categoría del factor de riesgo. No me voy a detener mucho en esto. Y que, basada en la presentación clínica, en el grado de severidad, en los factores de riesgo del Orenuk y los patógenos, pues en realidad se puede dar un abordaje clínico más integral. Entonces ya sabemos que la infección urinaria sigue siendo definida para la gran mayoría de sociedades de infecciones urológicas con presencia de un factor de riesgo estructural o funcional del tracto urinario. Ahora viene si ese factor de riesgo es reversible o no es reversible. La descripción microbiológica de cada uno de este tipo de infecciones es completamente distinto. ¿Por qué? Porque uno de los riesgos que trae per se la resistencia es la obstrucción por sí misma y entendida como un factor de riesgo que es perpetuador de crecimiento bacteriano
y es perpetuador de tratamientos urinarios, de tratamientos con antibióticos en infección urinaria recurrente. Otro tipo de infección completamente distinta es con factor urológico no reversible, en la cual la prevalencia de patógenos de alta resistencia es al menos 3 a 5 veces mucho más alta que en el factor urológico reversible. Muchos desafíos en cuanto a lo de la fisiopatología. Nosotros hemos tenido en términos generales varias maneras de entender la fisiopatología. La gran mayoría de las veces aceptamos que la fisiopatología, la mejor manera de entender la fisiopatología en infección urinaria en estos tipos de pacientes es la infección urinaria ascendente. Sin embargo, solamente 20% de las personas que tienen pielonefritis en realidad tienen como factor predisponente una cistitis o una cisturetritis. Resulta que muchos pacientes hacen disseminaciones hematógenas y linfáticas a partir del tracto urinario inferior hacia el superior sin tener síntomas, ¿cierto? Y que muchas veces esa población bacteriana originaria en uretra o en vejiga aún sin síntomas ya está seleccionada con altos niveles de resistencia, bien sea por mutaciones puntuales intrínsecas o bien sea adquirida por antibióticos, usualmente mediante plasmidos, es la forma más frecuente. Se hace ascendente y cuando es ascendente pues hay un mayor riesgo de bacteriemia, ¿cierto? Resulta que entender el mecanismo ascendente es muy importante, pero entender también que no es el único mecanismo, que quizás hay otros mecanismos hasta en el 70% de los pacientes que implican que estos pacientes no tengan infección urinaria baja es muy importante. Porque siempre se ha definido la obstrucción como un marcador de complicación o no. Primero, la obstrucción inhibe muchos de los mecanismos inherentes anatómicos y funcionales de la vía urinaria. Segundo, la obstrucción tiende a ser crónica, es muy difícil que aparezca una obstrucción aguda de infección urinaria al mismo tiempo. Esa cronicidad en los mecanismos de depuración urinaria, en varios mecanismos locales de control de la infección, hace que sea supremamente complicado que se pueda tener un adecuado control del inóculo. Hay una tercera que vamos a tocar tangencialmente y es la presencia de cuerpos extraños o instrumentación de la vía urinaria, en el cual los catéteres son los que más vemos en la práctica clínica diaria, los cuales tienen un mecanismo de pronto un poco diferente y es por la formación de biopelículas, en la cual las fases planctónicas de las bacterias hacen que sea mucho más alto la tasa de replicación. Y finalmente, cuando a la fase de sol de la formación de la película, eso es el asentamiento y la estabilidad de la biopelícula, los antibióticos sean mucho más difíciles que antes. Han salido o se han descubierto a la luz de las investigaciones de Whole Sequences Analysis, de secuenciación genómica total y de DNA de 16S, que esto es mucho más complejo y mucho más interesante que lo que pensábamos. La microbiota es la cantidad neta de bacterias que presenta un individuo de manera usual, y el microbioma no es sino la expresión genética total de todas esas bacterias en el organismo. Resulta que la microbiota y el microbioma influyen en infección urinaria definitivamente. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con ciertos métodos diagnósticos que presentan unos límites de sensibilidad y especificidad, no son perfectos. Entonces eso nos permite detectar un porcentaje de bacterias que causan una infección sobre el total. Pero resulta que por estos estudios de secuenciación no solamente se logra determinar cómo circulan las bacterias de un grupo a otro, sino qué grupos de poblaciones bacterianas se pueden sobreexpresar sobre las otras, cuáles tienen implicaciones patogénicas y cuáles no. Mediante esos ensayos de secuenciación genómica total, se ha descubierto que en casi 2/3 de los casos no es posible identificar mediante métodos convencionales un X o Y patógeno causando infección urinaria. Entonces, la secuenciación total permite ver lo que de pronto las limitaciones que tenemos con los métodos clínicos convencionales no tenemos. Y también sabemos por esos métodos de secuenciación que un paciente cuando recibe antibiótico, así sea por otra causa que no sea infección urinaria,
cuál no ha sido adecuadamente seleccionado, de cuál tiene un tiempo de antibiótico mucho más prolongado del necesario, o no está acogido a las guías de práctica clínica locales, o no está basado acorde a los resultados de sensibilidad y expresión de especificidad y de resistencias de una región específica, sabemos que ese suministro de antibióticos puede alterar el microbioma y resultar en bacterias resistentes hasta 12 meses después de su uso. Desde el antibiótico más inofensivo o tratamiento antibiótico oral hasta el antibiótico con más alta tasa de penetración, más umbral para vencer los umbrales más altos de resistencia, todos pueden ocasionar esto. Y hay otra cosa interesante desde el punto de vista de fisiopatología, y es que la secuenciación genómica total nos ha ayudado a entender que existen ciertas comunicaciones o vías que facilitan la presentación de infección urinaria. Como el número 1, tenemos un eje que se llama el eje intestino-renal, en el cual se implican muchas enfermedades renales no infecciosas, incluidas las autoinmunes. Un segundo eje que es el eje intestino-vejiga, que tiene que ver mucho con lo de los aislamientos de enteropatógenos como la causa más frecuente de infección urinaria. Un tercer eje que es el eje vejiga-vagina, que tiende más a explicar la existencia de ciertas poblaciones bacterianas en ciertos sitios que son reservorios, ¿cierto? Usualmente es el E. coli. Y el cuarto, un eje entre el intestino y la vagina, donde el eje del intestino puede explicar de manera más profunda la presencia de disbiosis. Entonces, estos nuevos ejes y este nuevo entendimiento de cómo circulan los diferentes grupos de población bacteriana mediante metagenómica nos ha hecho entender que, si bien han existido mecanismos tradicionales para explicar la fisiopatología de la infección urinaria, todavía estamos lejos de entender muchos de los mecanismos, y que, pensando que estábamos cerca de conocer cómo era el total de gérmenes implicados en infección urinaria, resulta ser que solamente comparada con los métodos de secuenciación estamos diagnosticando posiblemente el 30 o el 40% de los gérmenes causantes de infección urinaria. Este tema es muy importante. Y hay otro tema todavía que es mucho más desafiante, y es que uno puede hablar de resistencia per se, y nosotros sabemos que es un problema de índole clínico en todas las partes del mundo, la presencia de BLE, de KPC, beta-lactamasas, de purinas en el caso de, y bombas de flujo en caso de pseudomonas. Pero resulta que ya tenemos un área mucho más gris en el conocimiento, y es un término que han llamado resistencia metabólica. ¿Y eso en qué se basa? Que dentro de un grupo poblacional bacteriano, siempre los grupos poblacionales bacterianos van a tener divergencia en cuanto a los ciclos que expresan metabólicos los unos de los otros. Entonces van a haber un grupo de bacterias que están en un ciclo activo, otro en un ciclo menos activo, otro no se está replicando. Pero resulta que hay un subgrupo de bacterias que bajan tanto la actividad metabólica que se vuelven persistentes. Usualmente este tipo de bacterias no son intracelulares, son extracelulares para el caso de infección urinaria. Es diferente, por ejemplo, para el caso de otras infecciones, por ejemplo, en tuberculosis, que son mecanismos mucho más crónicos y latentes. Entonces, esas subpoblaciones entran en una fase nativa, porque es un mecanismo nativo, donde hay un grupo de bacterias que básicamente casi que están apagadas. ¿Qué es lo que hace el tratamiento antibiótico? Selecciona muchos de esos grupos, de esas células que están metabólicamente latentes o en actividad baja, y hace que la resistencia en ese grupo de bacterias sea mucho mayor al del resto del grupo bacteriano. ¿Eso a qué conlleva? A que en presencia de factores definitorios de infección urinaria complicada, la resistencia pueda ser mayor que cuando no los hay. Lo mismo con respecto a las presencias de comorbilidades y de resistencias expresadas a varios antibióticos. Y avanzando un poco más, nosotros conocemos los métodos tradicionales enzimáticos y no enzimáticos de resistencia, pero por medio de la secuenciación genómica total
Ya sabemos que hay mecanismos intracelulares que son extremadamente importantes, sobre todo, por ejemplo, a nivel metabólico con respecto a las fugas de ATP, por ejemplo, eh, a la inhibición de prodrogas a nivel del citosol de la célula efectora, a nivel de cambios en la transcripción entre el núcleo del RNA y las unidades 50S, 30S. Entonces, lo que hay es futuro en investigación con respecto a estos aspectos controversiales de la infección urinaria. El diagnóstico no es ajeno a controversias y a desafíos. Nosotros tenemos que nuestro principal herramienta para diagnosticar infección urinaria en nivel alto, el nivel bajo, ustedes donde estén, es el uroanálisis y lo sigue siendo. Nosotros vemos con mucha frecuencia que hasta en instituciones de alta complejidad se subestima el uroanálisis. Y créame que hay gente que no lo sabe leer. Hay, por ejemplo, en ciertos subgrupos, personas que solamente con un urocultivo positivo piensan que ya es infección urinaria porque en la guía dice que el patrón de oro del diagnóstico de infección es el cultivo, pero resulta que cuando uno va a la clínica y todo, uno tiene que empezar a hacer como reingeniería de varias cosas. Lo primero, obviamente, es el uroanálisis. La presencia de nitritos y estereasa leucocitaria, como ustedes pueden ver, cuando están al mismo tiempo, es del 94%. Para la presencia de un germen. Y aclaro eso porque mucha gente también asume que entonces si el paciente tiene nitritos y estereasa leucocitaria positiva, tiene infección urinaria. Y ese es el primer desafío del diagnóstico. Un paciente puede ser perfectamente un portador asintomático, puede estar colonizado, puede tener una bacteria asintomática con un germen productor de ambos y dar positivo. Y eso no implica que el paciente tenga infección urinaria en ese momento. Entonces, son ayudas diagnósticas y es como un juego de ir ensamblando los hallazgos que uno tenga. Entonces, ya sabemos que el nitritos y la estereasa no hace el diagnóstico, entonces vámonos al sedimento urinario. Básicamente uno, para fines tácticos, cuando está frente al uroanálisis, tiene que mirarlo y decir, bueno, este sedimento es inflamatorio o no inflamatorio. Inflamatorio es presencia de leucocituria, presencia o no de hematuria, la presencia de cilindros granulosos o no. Y en lo inflamatorio, pues se considera pues, que es el que no reúne esas condiciones. Ahora, hay sedimento urinario no inflamatorio, no infeccioso. Por ejemplo, el de las enfermedades autoinmunes que provocan baja tasa de excreción de leucocitos, por decir algo. Pero resulta que hay un sedimento inflamatorio no infeccioso, por ejemplo, el ejemplo clásico es la nefritis lúpica, que tiene leucocituria, puede tener agregados de leucocitos, y si alguien está colonizado con una bacteria sin que esté causando infección, perfectamente puede confundirse con una infección urinaria. Entonces, este esquema, ¿para qué se los traigo? Simplemente para diferenciar que no todo sedimento urinario inflamatorio es necesariamente de origen infeccioso y que definir si el sedimento es inflamatorio o no es el primer paso para mirar si un paciente realmente tiene infección urinaria. Uno cuando toma la decisión de tomar cultivo, en presencia de síntomas o en presencia de un paciente que está bajo estudio de alguna enfermedad infecciosa o un síndrome febril y le descubrimos un sedimento urinario inflamatorio de posible origen infecciosa con alta carga bacteriana. Todo lo que no corresponda a eso, a pesar de la resistencia de la gente a pensarlo, es una bacteriuria asintomática. Es un paciente que no tiene síntomas, puede tener estereasa leucocitaria, nitritos positivos, no tiene síntomas, no tiene marcadores de inflamación elevados y su sedimento es inactivo. Eso evita que esos pacientes vayan a tener tratamientos innecesarios y con eso la amplificación de la respuesta o de la resistencia. Ahora, ¿es lo mismo tener diferentes signos de infección? No, resulta que no. Resulta que el aumento de la frecuencia junto con la hematuria son las que más alta relación de probabilidad pueden tener cuando están presentes para hablar de infección urinaria. Pero ojo, una alta relación de positividad no quiere decir que si no lo tiene, no la tenga.
puede tener la infección en ausencia de esos síntomas, pero si tiene los síntomas, el porcentaje de positividad es alto. La ausencia no lo descarta. Y vean que lo que uno usualmente toma para hablar de pielonefritis, el dolor a la palpación del glocosto vertebral o puño y percusión, la relación de positividad es de 1.7, que uno esperaría que es más alta. En términos generales, uno esperaría que existiese la leucocituria, los agregados, no. De lo que sabemos, la hematuria, y casualmente hablando, pues porque uno no pensaría que estuviese tan ligada a infección, parece ser la que tiene la posibilidad, la razón de posibilidad es más alta para el diagnóstico. Ahora, nuevamente, pues volvemos al tema de las 100.000 unidades formadoras de colonia como gol estándar y el cultivo. El cultivo me confirma si hay la presencia de un género, pero es cada uno en el ejercicio clínico el que confirma la presencia o no de la infección. Sabemos que los umbrales son diferentes, ¿cierto? Si se tomó con catéter o si se tomó con pulsión suprapúbica o si se tomó de muestra espontánea y que debe ser diferente en hombres y mujeres. Eso lo van a encontrar muchísimo en la literatura. Ahora, con respecto a los 3 gérmenes más aislados en infección urinaria, definitivamente tenemos estos 3, la Klebsiella, el Proteus y sobre todo la E. coli, 80 a 90% de las infecciones urinarias en su totalidad y casi hasta en el 95% en las pielonefritis. Ahora, ya entrándonos haciendo pasitos con respecto al tratamiento, van a encontrar todos los números que ustedes se imaginan en cuanto a lo que habla de resistencia a antibióticos. Entonces ustedes van a encontrar que en un sitio que la resistencia a talactámicos, ampicilina es de 28-39% y que el trimetoprim sulfa es de 31% y las cefalosporinas del 9 al 19%. Pero eso puede variar inclusive entre instituciones. Por ejemplo, en Manizales Santa Sofía puede tener una descripción distinta a la que tiene Santillana y Santillana diferente a la que tiene el CES Hospital de Caldas y el CES Hospital de Caldas diferente a la que tiene la presentación. Entonces ese es el primer cosa que uno tiene que cambiar y que las instituciones tienen que cambiar también es implementar sistemas de vigilancia. ¿Por qué? Porque esto está llegando al punto de decir, nosotros vamos a establecer unas guías de tratamiento, una serie de manejos antibióticos basados en la investigación de los perfiles de susceptibilidad de este centro, que probablemente no sea el del vecino, ni sea el de la ciudad intermedia siguiente, ni de la ciudad principal, ni siquiera la de Estados Unidos. Entonces a eso vamos a llegar con todo esto que hemos hablado, los estudios de secuenciación y todo eso, a tener que llegar al punto de individualizar los tratamientos, casi que paciente específico e institución específica. Entonces, por ejemplo, 2010, uno dice, pues 75% amoxicilina clavulanato, pues entonces utilicemos amoxicilina clavulanato. Pero resulta que, pues como vamos a ver al final, las últimas guías de tratamiento de gérmenes de especial interés en resistencia de la ITSA no lo colocan, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque hay una población de L muy alta. Y si bien la capacidad de protección de hidrólisis de clavulanato y sulbactam son distintas, pues sigue siendo de talactamasas. Entonces, el germen SBLE tendrá alguna utilidad y aún así en AMC. Entonces, por eso no hay nada definido con esto. Por ejemplo, para el 2010 en Estados Unidos había 92% de sensibilidad a la ceftriaxona. Ahora, si mucho, después de 11 años, llegará a la mitad, ¿cierto? Y con respecto a la piperacilina tazobactam, hay que hacer un análisis muy similar al que se hace con los otros inhibidores de beta-lactamasa. Entonces, específicamente en Colombia, nosotros nos hemos encontrado diferentes datos, ¿cierto?, con respecto a la resistencia, donde ya se estaba hablando que había un 73% de resistencia a ciprofloxacina en Bogotá, pero, por ejemplo, en Barranquilla solamente era 52.9%, donde la ampicilina sulbactam en Bogotá era 80.5%, pero 87.5% en otra serie de casos. Entonces ustedes van a encontrar cifras así. Por ejemplo, con trimetoprim sulfa, que es uno de los medicamentos de batalla, 57.1% de sensibilidad en Bogotá versus 5.7% en Barranquilla. Entonces, pues no es por abreviar la charla ni nada, sino que básicamente nos va a tocar actuar con lo que sepamos de la epidemiología local. Tenemos que estos son los gérmenes de infección urinaria complicada, siguen siendo los mismos. Y esta información me la había pasado en 2019 Sebastián, y esta es una investigación muy importante que hicieron los muchachos del grupo con respecto a las sensibilidades. Por ejemplo, miremos E. coli.
tomemos meropenem y imipenem, pues no hay reporte de resistencia. Tomemos, por ejemplo, trimethoprim-sulfa, solamente 5% de resistencia. Ciprofloxacina, 29%, ¿cierto? De un número de aislamientos importante, 118, para E. coli y para Klebsiella pneumoniae de 33. Ahora, cambia un poquito en el contexto de la hospitalización en adultos. Sí, cambia. 53% de E. coli, entonces ya empieza a ser más distribuida la torta. ¿Las resistencias empiezan a ser diferentes? La respuesta es depende. Los pacientes que vienen de entornos comunitarios cada vez más están reportando resistencias a trimethoprim-sulfa y a nitrofurantoína, que son los antibióticos de elección de cistitis aguda no complicada, simple y llanamente por el abuso que se está haciendo de ellos a nivel ambulatorio, por no conocer la epidemiología y por un uso en situaciones donde no hay infección urinaria, ¿cierto? Vean, por ejemplo, los cambios de la E. coli a las quinolonas, 29% en uso para cipro, 25% para norflo, 5% para nitrofurantoína. No quiere decir que uno, porque tenga un paciente en UCI y la E. coli sea sensible a nitrofurantoína, pues uno va a dar nitrofurantoína. La verdad es que el pilar más importante de la selección de terapia antibiótica es la clínica del paciente y la segunda, el conocimiento de la epidemiología local. Entonces, como les explicaba ahora, ya con un nivel de evidencia ya 1B, 1A, las decisiones finales del tratamiento antibiótico es saber qué hay ahí. Ah, bueno, no sabemos qué hay ahí, pues entonces vamos a investigar qué hay. ¿Por qué? Porque eso depende de saber qué es y qué no es. Lo primero a nivel local es saber cuáles son los niveles de resistencia a trimethoprim-sulfa, que es el antibiótico pues como de referencia, y a los betalactámicos. ¿Por qué? Porque es la primera llave que uno va a coger cuando tiene que arreglar un problema, son esos dos. Pero resulta que tiene uno que saber qué porcentajes hay sensibles y qué porcentajes hay resistentes. Dependiendo del nivel, si es menor de 10%, mayor de 2%, hay que excluir o incluir trimethoprim-sulfa, amoxicilina, amoxicilina con ociclavulanato. Ustedes van a leer en Estados Unidos que ampicilina, moxa están excluidos y en Colombia las últimas investigaciones hablan de excluirlos porque las tasas de resistencia comunitaria son extremadamente altas. Se debe seleccionar basado en una buena disponibilidad y se debe seleccionar en una buena concentración urinaria que cura la gran mayoría de las concentraciones inhibitorias mínimas de al menos los 5 gérmenes más prevalentes que hay en el medio. Muchas cosas han cambiado en muy poco tiempo. Nosotros hablábamos de ciclos de 3 a 5 días para no complicada o baja, o de 10 a 14 días para alta complicada, y resulta que ya la decisión del régimen debe ser individual, donde por antimicrobial stewardship debe ser lo más corto posible, donde las decisiones deben ser tomadas al lado de la cama del paciente, no hay dos pacientes iguales, donde uno debe cerciorarse o debe darle prioridad a antibióticos que pueda tener endovenosos y después darle el cambio a vía oral, sobre todo para los tratamientos de hospitalización en casa o suministro monitorizado de antibióticos, y donde antes teníamos como la manera de ver que entonces el paciente, si estaba hospitalizado, había que hacerle un uroanálisis, un urocultivo de control antes de darle alta, donde ahora sabemos que no es necesario hacerlo para poderlo manejar ambulatorio. Entonces, como les explico, todas estas guías que ustedes van a encontrar, yo lo llamo a cierto nivel de rebeldía. ¿En qué sentido? A que es bueno conocerlo de las otras partes, pero es aún mejor conocerse a uno mismo. Solamente así se puede ir con una garantía de éxito a la guerra. Si no lo tenemos, pues entonces hagamos la manera de investigar, ¿sí? Para saber cómo estamos o cómo van las cosas en cada uno de los sitios. Nosotros hemos visto también pues, que en muchos centros, acá se utilizan otros centros de referencia también, y es que pacientes con infección urinaria no complicada, bajo riesgo, se puede dar un tratamiento inicial con una dosis única de ceftriaxona aminoglucósido antes del alta en urgencias, y que después de darse el alta debe hacerse el ajuste del antibiótico, usualmente 48 horas después de la salida, para hacer escalonamiento o descalonamiento del antibiótico. Todos los que estábamos en infecciones hemos visto una animadversión con respecto a la quinolona, la cual es entendible por todos los mecanismos que hay, ¿cierto?
Pero resulta que hemos descubierto que la quinolona no es que sea buena ni mala. La quinolona tiene unos efectos adversos como lo tienen todos los antibióticos, los betalactámicos podrán tener inclusive más, pero en el contexto de resistencia, que es lo que manda la parada ahora, definitivamente la quinolona se puede usar. Sí hay contextos de resistencia donde hablan que sea menor del 20% comunitario o más del 20%, donde sea bajo se puede utilizar. Lo que no se recomienda utilizarlo es de manera empírica sin tener un orocultivo a la mano. Esa es la diferencia. Entonces, la quinolona sigue teniendo muchos problemas de resistencia, selecciona mucha resistencia bacteriana, pero por otro lado, en condiciones de uso y en condiciones de uso seguro, se puede usar la quinolona, solamente pues que hay que tener a la mano el urocultivo y que debe ser guiado por lo de los hallazgos clínicos del paciente y el nivel de riesgo que él tenga. Ahora, uno dice pielonefritis aguda no complicada pero severa. La mayoría de los textos internacionales, que ha sido otro motivo de controversia, es que la pielonefritis aguda severa se define o no si el paciente puede o no tolerar la vía oral, ¿cierto? Entonces eso agrega un poco más de confusión al final y en realidad este ítem debe ser reservado para cuando uno tiene el paciente en urgencias o en hospitalización y le quiere dar salida a la casa con un tratamiento antibiótico oral. Definitivamente si no tolera la vía oral, pues es un paciente que debe seguir hospitalario. Entonces era lo que yo les explicaba. Ahora, hay que seleccionar al paciente por su estado clínico, por los niveles de resistencia reportados y por la tolerancia a la vía oral. Resulta que ahora en abril salió unas orientaciones de la ICSA basada en las guías de práctica clínica previa. La orientación es un consenso de expertos, una revisión comprensiva, pero no sistemática de la literatura, basada en las guías de práctica clínica que sacaron previamente, donde hay 3 gérmenes que nosotros también consideramos como desafiantes y son las enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, las carbapenémicos resistentes y la pseudomona con perfil difícil de tratar. Entonces, ICSA le da una importancia muy alta a la presencia de cistitis o de otro tipo de infecciones urinarias asociadas o no. Y basado en esto, ustedes pueden encontrar en el manuscrito que recomiendan unas dosis y la asociación con unos u otros medicamentos cuando hay ciertos perfiles de resistencia. Eso lo pueden revisar, no, pues no me voy a extender en eso. Como hablábamos ahora, se nos cayó mucho eso, es que tiene que ser 3 a 5 días, porque tiene que ser 10 a 14 días, no. La presencia de un tipo específico de germen o de un tipo específico de resistencia no necesariamente quiere decir que por tener ese germen o esa resistencia uno esté obligado a dar ciclos de tratamiento antibiótico prolongado. Digamos que un paciente tiene una infección leve, va y consulta en urgencias o está en la casa, lo llamó. Hay reporte de sensibilidad y en el reporte dicen, usted cogió y les dio un antibiótico. Y el reporte dice, vea, este es resistente al antibiótico. Pero el paciente no tiene taquicardia, no tiene leucocitosis, no tiene PCR alta, mejoró clínicamente con el tratamiento, está febril. La indicación de la ICSA, la recomendación de la ICSA, no es cambiar el antibiótico puede continuar, no hay necesidad de repetir el cultivo y no hay necesidad de extender el antibiótico. Bueno, y si pasa lo mismo con infecciones moderadas a severas con antibiótico empírico no activo, se recomienda el cambio de tratamiento antibiótico activo y a partir del día en que se empieza ese nuevo antibiótico activo, empieza el ciclo de tratamiento definitivo. En cuanto a las BLES, como les decía antes, hay mucha controversia, ¿cierto? Por ejemplo, en cistitis, con gérmenes BLES que pueden ser superiores al 50% en Colombia, se recomienda el uso de nitrofurantoína y trimethoprim sulfametoxazol. Si es una infección urinaria tipo pielonefritis, se recomienda el uso de carbapenémicos y si es una infección fuera del tracto urinario no relacionada con tracto urinario, los carbapenémicos son la opción. Los antibióticos marcadores son la ceftriaxona con MIC mayor de 2 y para mirar si tiene AMSE, la fosfepoxitina. Entonces, ¿cuál es el tratamiento antibiótico para cistitis aguda no complicada por BLE? Nitrofurantoína y trimethoprim sulfametoxazol. No siempre por hacer más, realmente se hace mejor. Y aquí tenemos las dosis. ¿Cuáles son los antibióticos preferidos para pielonefritis e infección urinaria complicada por BLE? Definitivamente los carbapenémicos, hasta las quinolonas se pueden usar con seguridad en este contexto, no en el contexto empírico, sino en el contexto antibiótico guiado. Hasta el trimethoprim sulfametoxazol dicen que se puede utilizar.
para la piperacillina tazobactam, que es una pregunta muy frecuente. Si se demuestra sensibilidad in vitro y el paciente tiene un patrón B, se debe usar, definitivamente no. ¿Por qué? Porque existe un riesgo cercano al 30% de que un paciente con B positiva haga una falla terapéutica al tratamiento inicial con piperacillina tazobactam. ¿Hay algún rol para el cefepime? Pues en esto también ha habido muchas discusiones y ha habido muchas dificultades y es desafiante. Muchos dicen que se tiene que basar en la lectura de micro, pero el consenso en términos generales recomienda que en infección urinaria se evite el cefepime para infecciones con B positivo, aun si se reporta sensibilidad. ¿Cuáles son los antibióticos preferidos no susceptibles a antibióticos E. coli, Klebsiella, neumonía oxítoca? Si la prueba confirmatoria fenotípica es negativa, debe ser basada íntegramente en la presencia de la lectura de susceptibilidades. Para bacteriemias, definitivamente la terapia es un carbapenémico. Si no se detecta el CTXM de la que había hablado Sebas hace un rato, ¿cierto? Dado que la ausencia del gen no excluye la presencia de otros genes expresores de BLE que son mucho más difíciles de evaluar por las pruebas fenogenotípicas. En cuanto a las carbapenemasas, este es un grupo mucho más amplio. Antes, hasta hace algún tiempo, teníamos que las KPC eran las que mandaban, pero resulta, y ahora más en COVID, con el abuso antibiótico, estamos viendo muchas metalactamasas. La nueva DELI, la VIN, la IMP, que es una de las más viejitas, pues, y la OXA 48, donde tenemos que los métodos más comunes de detección es la inactivación de carba-NP. En este contexto, en cistitis aguda no complicada, uno puede echar mano de las quinolonas con seguridad, hasta del trimethoprim sulfa o de la nitrofurantoína. En cuanto a la pielonefritis complicada por enterobacterias productoras de carbapenemasa, ceftazidima, avibactam, meropenem con valboctam y peren con cilastatina y relebactam, pues que no están disponibles acá, inclusive con los inhibidores de sideróforos como el siderocol, son los que se recomiendan. Entonces uno diría, pues no es una conducta muy agresiva, a saber pues que hay carbapenemasas y hay metalobeta-lactamasas. Resulta que el auge de las beta-lactamasas es muy alto en esta época. ITSA recomienda que estos pacientes es muy difícil evaluarlos en muchas pruebas fenotípicas si tienen metalobeta-lactamasas. Entonces ellos recomiendan cubrir de entrada con antibióticos que tengan actividad contra metalobeta-lactamasas. Bueno, en cuanto a metalactamasas, también se ha propuesto el uso conjunto, por ejemplo, de ceftazidima avibactam con aztreonam en dosis en infusión continua al mismo tiempo. Una es de 2.5 y la otra es de 2 gramos cada 8 horas, utilizarlas en las infusiones simultáneas. Y ellos, pues como tienen unas plataformas de discriminación mucho mejor, pues, ellos pueden establecer susceptibilidad específica a carbapenémicos. Entonces pueden encontrarse que hay resistencia a ertapenem, pero susceptibilidad a meropenem, por decir algo. Entonces ellos recomiendan dar el meropenem como tratamiento preferido cuando hay resistencia a ertapenem. La verdad, lo que nosotros vemos todos los días es que cuando hay resistencia a un carbapenémico ya está reportada a todos, inclusive las plataformas automatizadas encuentran una resistencia y la extienden a todos. En cuanto a las polimixinas, que es otro desafío muy grande, las polimixinas en este consenso deben ser evitadas. La colistina debe ser usada como un medicamento de último recurso para cistitis aguda no complicada e infecciones graves del tracto urinario. Y la razón es muy sencilla, es un antibiótico de un espectro reducido, altamente tóxico. La polimixina B pues tiene a tener algunas ventajas sobre la colistina, sobre todo a nivel renal, pero en términos generales la recomendación es que no se utilice la polimixina B. Y antibiótico-terapia combinada para carbapenemasas no está recomendada de rutina, al contrario de lo que sabíamos hace algún tiempo. Por ejemplo, beta-lactámico con aminoglucosa, quinolona o polimixina. Uno entiende que hay mecanismos pues, que lo explican desde el punto de vista del mecanismo, pero cuando se va a la realidad, resulta que los estudios no han demostrado eficiencia. Entonces, esas son de las cosas que son un desafío. La pseudomonas difícil de tratar se define si es en patrón multidrogoresistente,
presencia de susceptibilidad al menos un antibiótico de la familia de penicilinas, cefalosporinas, quinolonas, aminoglucósidos o carbapenémicos. Y para hablar del concepto de pseudomonas difícil de tratar, debe ser una pseudomonas que exhibe resistencia no susceptibilidad a piptazo, a ceftazidima, cefepime, astreonam, meropenem, imipenem, ciprofloxacina y levofloxacina. ¿Cuál es la selección de antibióticos para estas bacterias? Ceftolozano tazobactam, ceftazidima ibactam, imipenem cilastatina relebactam, el cifidorolcol. Uno podría decir, pero es que el mecanismo nativo de resistencia de la pseudomonas es cierre de porinas o bombas de flujo, lo cual es cierto. Pero resulta que muchos de estos antibióticos tienen un espectro de eficiencia bueno y la pseudomonas ya está aprendiendo a expresar beta-lactamasas y está aprendiendo a expresar carbapenemasas. Ahora, con respecto a la terapia combinada para este tipo de pseudomonas, la combinación empírica, no hay datos. O sea, puede que los mecanismos estén y uno los deba individualizar según la presentación que tenga el paciente. Pero no hay datos que indiquen que la terapia antibiótica continuada, una vez el beta-lactámico in vitro, haya demostrado actividad, ofrezca algún beneficio adicional. Y sobre todo ellos describen que definitivamente puede haber más riesgo de reacciones adversas. El Cranberry, que sigue evaluando geriatría, de pronto de utilidad en ancianos y en algunas formas de infección urinaria, definitivamente cada vez más salen metanálisis, subanálisis y estudios primarios y definitivamente no hay evidencia que prevengan la recurrencia de infección urinaria. Y me puse a buscar un poquito de los probióticos que se están utilizando mucho y salvo la presencia de estudios donde los intravaginales con Lactobacillus casei y crispatus tienen algún tipo de reducción, no se ha confirmado que utilizarlos de manera sistémica tengan algún tipo de uso. Básicamente queda radicada a la diarrea inducida por antibióticos por clostridioides y algunas infecciones respiratorias. De resto, los probióticos en infección urinaria pues están circunscritos a esta evidencia. Entonces, ya para terminar, tenemos que sin clínica es muy difícil hablar de infección urinaria. El cultivo es el gold estándar entendido como un factor para tener en cuenta en los múltiples factores que tiene el paciente, que es la lectura del uroanálisis, la que en realidad es la piedra angular del diagnóstico. Mientras las tasas de resistencia alcohol sean de 10 al 20%, pueden usarse tratamientos convencionales y que cada vez más entendemos más los mecanismos de resistencia basados en metagenómica y secuenciación genómica completa que nos permiten ver o cómo circulan ciertas subpoblaciones bacterianas en el transcurso del tiempo en diferentes órganos. La infección urinaria, como les mostré en una diapositiva inicial, ha sido una de esas enfermedades que muestra mucho mejor entendimiento del que teníamos, por ejemplo, hace 2 o 3 años. Muchas gracias y disculpen la demora.